¿Alguna vez has sentido una presencia en tu propia casa, aunque estés completamente solo? Un seguidor nos compartió su historia sobre el inquilino invisible que atormentaba a su familia. Y lo que descubrieron sobre él los obligó a abandonar todo. Me llamo Andrés y hasta hace poco vivía con mis padres en una casa que parecía normal. Una de esas construcciones modernas, con paredes delgadas y ventanas amplias que daban a un jardín tranquilo. Pero la normalidad se desvaneció la noche en que mi madre me despertó. Pálida y con los ojos desorbitados, solo susurraba, «Ahí». «Andrés, ¿estás despierto?», susurró desde el umbral de mi puerta. «¿Escuchas eso?». Aguanté la respiración y escuché. Al principio, no oí nada más que el zumbido del refrigerador en la planta baja. Pero entonces, un sonido débil y rítmico llegó desde el pasillo. Eran un golpeteo lento, metódico. Toc, toc, toc. Venía de la pared que conectaba mi habitación con la de mis padres. «Debe ser una tubería», dije, tratando de calmarla, aunque mi propio corazón comenzaba a latir con fuerza. «No es una tubería», respondió, su voz temblando. «Lleva sonando así una hora, y siempre se detiene si hago ruido». Esa noche, el golpeteo se convirtió en nuestra banda sonora. Se detenía si encendíamos una luz o hablábamos en voz alta, pero siempre regresaba cuando el silencio se apoderaba de la casa. Fue el primer indicio de que no estábamos solos. El primer saludo de nuestro inquilino. Fue el primer indicio de que no estábamos solos. El primer saludo de nuestro inquilino. Los golpeteos fueron solo el comienzo. Pronto, las cosas empezaron a moverse por sí solas. La primera vez fue una mañana de sábado. Estaba en la cocina preparándome un café cuando escuché un ruido metálico en la sala. Fui a ver y encontré una de las sillas del comedor volcada en el suelo, como si alguien la hubiera pateado con rabia. Mis padres estaban arriba, durmiendo. Yo estaba solo. La puse de pie, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mi padre, un hombre escéptico y pragmático, lo atribuyó a una corriente de aire, a que la silla estaba mal equilibrada. Pero yo sabía que no era así. La había visto la noche anterior perfectamente colocada junto a la mesa. Los incidentes se volvieron más frecuentes y extraños. Las puertas de los armarios se abrían solas con un chirrido agudo en mitad de la noche. Los juguetes de mi infancia, guardados en el ático, aparecían en el centro del pasillo, ordenados en un círculo perfecto. Una vez, mi madre encontró todos los cuchillos de la cocina clavados en la tabla de cortar, formando una espiral grotesca. Cada suceso era un mensaje, una declaración de intenciones. Nuestro inquilino no era tímido. Quería que supiéramos que estaba ahí. Quería que tuviéramos miedo. Y lo estaba consiguiendo. El miedo se convirtió en terror la noche que lo vi. Estaba volviendo tarde a casa después de salir con unos amigos. Al acercarme, noté que todas las luces estaban apagadas, excepto una, la de mi habitación. Me pareció extraño porque recordaba perfectamente haberla apagado antes de salir. Entré en la casa en silencio. El aire estaba pesado, cargado de una quietud antinatural. Subí las escaleras lentamente, cada peldaño crujiendo bajo mis pies. El corazón me martillaba contra las costillas. Cuando llegué al pasillo, me detuve en seco. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta y desde las rendijas se filtraba una luz amarillenta y tenue. Pegué el ojo para mirar dentro, esperando encontrar a mis padres. Pero no había nadie. La habitación estaba vacía. O eso creía al principio. Entonces, mi vista se adaptó a la penumbra y lo vi. En el rincón más oscuro del cuarto, junto a la ventana, había una silueta.
Era alta y delgada, completamente negra, como si estuviera hecha de sombra pura. No tenía rostro ni rasgos, solo una forma vagamente humana que se recortaba contra la luz de la lámpara. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, de respirar. La figura estaba inmóvil, observándome. Podía sentir su mirada, una presión fría e intensa que me taladraba el alma. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirándola mientras ella me miraba a mí. Parecieron horas. De repente, la figura levantó un brazo, un gesto lento y deliberado. Su mano, una mancha de oscuridad sin dedos, señaló directamente hacia mí. En ese instante, la bombilla de mi lámpara parpadeó y estalló con un ruido seco, sumergiendo la habitación en oscuridad total. Salí corriendo de allí. Bajé las escaleras a trompicones y no paré hasta que estuve en la calle, jadeando, con el terror helándome los huesos. Esa noche dormí en el coche. No podía volver a entrar en esa casa. Ya no era nuestro hogar. Pertenecía a esa cosa. Después de lo que di, mi padre no pudo seguir negándolo. La casa estaba enferma, habitada por algo malévolo. Decidimos investigar la historia de la propiedad, desesperados por encontrar una explicación. Lo que descubrimos nos heló la sangre. Resultó que nuestra casa fue construida sobre los cimientos de una vivienda mucho más antigua, una que se había incendiado décadas atrás. En ese incendio murió una familia entera. Pero uno de ellos, un hombre llamado Julián, no murió por el fuego. Según los registros, había sido asesinado por su propio hermano días antes del incendio, y su cuerpo fue emparedado en el sótano para ocultar el crimen. El incendio fue provocado para borrar toda evidencia. Su cuerpo nunca fue encontrado oficialmente, pero la leyenda local decía que su espíritu seguía atrapado en el lugar, buscando justicia o quizás simplemente compañía. Los golpeteos en las paredes, las cosas que se movían, la figura en la sombra, todo era él, Julián, nuestro inquilino. No era una presencia que buscara asustarnos por diversión. Era el eco de una tragedia, el grito silencioso de un alma atormentada que había sido enterrada viva en el mismo lugar donde dormíamos. Nosotros habíamos construido nuestro hogar sobre su tumba. La idea nos enfermó. Cada crujido, cada sombra ahora tenía un nombre. La presencia ya no era anónima. Era el fantasma de un hombre asesinado, atrapado entre las paredes que nosotros llamábamos hogar. La casa no era un refugio, era una prisión. Y nosotros éramos sus carceleros involuntarios. Saber la historia no nos trajo paz, sino todo lo contrario. La actividad se intensificó drásticamente. Ahora escuchábamos susurros claros, frases entrecortadas que parecían colarse por las rendijas de las puertas. Fuera. Mío. Aquí. La temperatura de la casa bajaba inexplicablemente, hasta el punto de que podíamos ver nuestro propio aliento en pleno verano. Una noche, el terror llegó a su clímax. Estábamos todos en la sala, demasiado asustados para estar solos, cuando un golpe ensordecedor sacudió la casa entera. Vino del sótano. Sonó como si algo inmenso hubiera chocado contra el suelo de cemento. Mi padre, armado con una linterna y un bate de béisbol, bajó a investigar. Mi madre y yo esperamos arriba, abrazados, escuchando en un silencio sepulcral. Pasaron los minutos que parecieron una eternidad. De repente, escuchamos un grito ahogado de mi padre, seguido de un estruendo de cosas rompiéndose. Salimos corriendo hacia la puerta del sótano. Estaba cerrada desde dentro. Golpeamos, gritamos su nombre, pero no hubo respuesta. Solo un silencio denso y ominoso.
Finalmente, tras forzar la cerradura, logramos abrir. Mi padre estaba en el suelo, inconsciente, con un corte en la frente. La linterna yacía a su lado, su haz de luz apuntando a una de las paredes de hormigón. En esa pared había una enorme grieta que no estaba ahí antes, y desde el interior de la grieta, algo oscuro como una tela vieja y podrida, asomada. No esperamos a saber qué era. Sacamos a mi padre de ahí y llevamos a una ambulancia. Esa misma noche, recogimos lo indispensable y nos fuimos. Abandonamos la casa y todo lo que había en ella. No volvimos a mirar atrás. A veces, por la noche, todavía escucho los golpeteos en mi cabeza, y en el reflejo de las ventanas oscuras, creo ver la silueta de un hombre alto y delgado observándome. Nos mudamos lejos, pero sé que una parte de nosotros se quedó allí. Y sé que Julián, nuestro inquilino, sigue esperando. Nadie más ha vivido en esa casa. Y nosotros jamás volveremos a ese lugar. ¿Alguna vez has sentido que tu reflejo en el espejo no eres realmente tú? Un seguidor nos contó lo que le sucedió tras heredar un espejo antiguo de su bisabuela. Dicen que ella fue acusada de brujería y que el espejo era su objeto más preciado. Pero lo que este joven descubrió aún lo persigue hasta hoy. Me llamo Camilo, tengo 26 años. Todo esto comenzó hace unos meses, cuando falleció mi bisabuela, una mujer de la que mi familia hablaba poco, casi en susurros. Heredé varias cosas de su casa en el campo, una casa que siempre me había dado mala espina, llena de muebles viejos, libros con las páginas amarillentas y un olor a humedad y a algo más, algo dulce y podrido a la vez. Entre todas esas cosas, había un espejo ovalado, con un marco de madera oscura tallado con figuras que no lograba reconocer, como serpientes entrelazadas con espinas. Era un objeto antiguo, pesado y estaba cubierto con una gruesa sábana de lino, como si alguien hubiera querido esconderlo del mundo para siempre. Cuando el encargado del testamento me lo entregó, sentí un escalofrío extraño. Una corriente eléctrica que me recorrió el brazo al rozar la tela. Era como si el objeto me estuviera observando, incluso antes de descubrir su rostro de cristal. Pensé que era mi imaginación, el producto del ambiente lúgubre de la casa y las historias veladas sobre mi bisabuela, a quien los vecinos del pueblo siempre llamaron bruja. Qué equivocado estaba. Decidí llevarme el espejo a mi apartamento en la ciudad, pensando que sería una pieza de decoración interesante, una antigüedad con historia. Graso error. Lo coloqué en mi habitación, apoyado contra la pared, justo frente a mi cama. Desde ahí, su superficie oscura y manchada por el tiempo parecía un ojo muerto que lo vigilaba todo. La primera noche noté algo raro. Algo que intenté justificar con el cansancio. Me levanté en mitad de la madrugada a tomar un vaso de agua, y al pasar frente a él, me pareció que mi reflejo tardó una fracción de segundo en imitar mi movimiento. Fue un desfase mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para dejarme una sensación de inquietud. Al día siguiente, ocurrió lo mismo. Me detuve a propósito, observando fijamente mi imagen. Me moví a la derecha y mi reflejo lo hizo una milésima de segundo después. Lo peor vino cuando, mientras me miraba con el ceño fruncido, concentrado, juraría que la boca de mi reflejo se curvó en una sonrisa fugaz y macabra. Aunque yo permanecía completamente serio, el corazón me dio un vuelco. Decidí que ya era suficiente. Tomé la misma sábana con la que vino y lo cubrí.
sintiendo un alivio inmediato al no tener que ver esa superficie pulida. Pero cada vez que lo hacía, cada noche que me iba a dormir con el espejo tapado, al despertar por la mañana inexplicablemente, lo encontraba descubierto, la sábana tirada a un lado, como si una mano invisible lo hubiera apartado mientras yo dormía. Una tarde, después de una semana de este juego macabro de cubrir y descubrir, me armé de valor y me quedé observándolo fijamente, más de la cuenta, desafiándolo. Mi reflejo me devolvía la mirada, inexpresivo. Pero entonces, de pronto, sus labios comenzaron a moverse formando palabras silenciosas que yo no estaba pronunciando. No entendía lo que murmuraba, no salía sonido alguno, pero podía ver el movimiento frenético de su boca, como si me estuviera contando un secreto terrible o lanzando una maldición. En ese preciso instante, sentí un aire helado recorrer la habitación, tan frío que se me erizó la piel de los brazos y el cuello. Las cortinas, que estaban quietas, se agitaron violentamente, y entonces escuché muy cerca de mi oído, tan cerca que sentí un aliento húmedo y fétido, un susurro que pronunció mi nombre con mi propia voz, pero distorsionada, gutural. Camilo. Me giré de un salto, con el corazón desbocado, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero estaba completamente solo. La habitación estaba en silencio, la puerta cerrada, y el único sonido era el de mi propia respiración agitada y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos como un tambor de guerra. Esa noche, el terror se apoderó de mis sueños. Soñé con mi bisabuela. La veía de espaldas, una figura encorvada y vestida de negro parada frente al mismo espejo, en una habitación oscura que no reconocía. Ella se giró lentamente y su rostro no era el de una anciana, sino una máscara pálida y sin ojos. Levantó una mano huesuda y me señaló a través del espejo, como si intentara advertirme de algo, su boca abierta en un grito silencioso que llenaba el sueño de una angustia insoportable. Desperté empapado de sudor frío, con la sensación de que esa mano todavía me apuntaba. Miré hacia el espejo. De nuevo, estaba descubierto, pero esta vez había algo más. En el centro del vidrio, justo a la altura de mi rostro, se distinguía la marca nítida de una mano, como si alguien se hubiera apoyado con fuerza desde el interior del espejo para intentar salir. La huella no era de polvo, parecía una condensación grasienta y translúcida que brillaba débilmente con la luz de la luna que entraba por la ventana. No me atreví a tocarla. A partir de ese día intenté deshacerme del espejo con desesperación. No podía seguir viviendo con esa cosa en mi casa. Lo bajé al sótano del edificio, lo encerré en el trastero, lo dejé junto a los contenedores de basura, pero no importaba lo que hiciera. Cada vez que lo llevaba a otra parte, de alguna forma inexplicable, aparecía otra vez en mi cuarto, esperándome, siempre en el mismo lugar frente a la cama. Una noche, agotado y al borde de la locura, volví a mirarlo, y lo que vi me heló la sangre. El reflejo ya no era el de mi habitación, era un cuarto distinto, lúgubre con paredes de piedra húmeda iluminadas por la luz parpadeante de docenas de velas. En el suelo había símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sal o ceniza. Y en medio de ese reflejo, de pie, había una figura oscura. Una mujer. No podía verle la cara, estaba envuelta en sombras, pero sonreía. Reconocí esa sonrisa al instante. Era la misma que había visto en mi propio reflejo, la misma que había atormentado mis sueños en el rostro de mi bisabuela. De repente, la superficie del espejo pareció ondular como el agua, volviéndose líquida y turbia, como si quisiera absorberme hacia ese otro lugar, hacia esa habitación infernal.
Corrí fuera de mi cuarto, cerrando la puerta con un portazo, y pasé la noche en el sofá, temblando, escuchando ruidos que parecían venir de mi propia habitación. Han pasado semanas desde esa noche, y aunque logré romper el espejo en 1000 pedazos y enterrar los fragmentos en un lugar lejano, el horror no ha terminado. Cada espejo, cada superficie reflectante en la que me miro, me devuelve un reflejo que ya no es el mío. A veces pestañea más lento que yo, a veces sus ojos se quedan fijos en mí un segundo más de la cuenta cuando aparto la vista. A veces, y esto es lo peor, sonríe sin que yo lo haga, con esa misma sonrisa perversa y conocedora. Y en las madrugadas, cuando el silencio es absoluto, juro que escucho mi nombre susurrado desde el vidrio del baño o el reflejo oscuro de la pantalla apagada del televisor. No sé cuánto tiempo más podré resistir esta tortura, esta sensación de estar siendo reemplazado, borrado por mi propio doble. Porque siento que un día, muy pronto, ese reflejo no se va a conformar con quedarse del otro lado. Siento que va a encontrar la forma de cruzar